Bien, familia, vamos a orar y vamos a continuar con la clase hoy de resolución de conflictos. Trajeron su hojita, recuerden que hoy estamos en la segunda parte. Okay. Y vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta mañana. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias, Señor, por poder celebrar un día más del Señor. Y uno menos, Señor, en cuanto a tu venida. Hoy es particularmente especial, es un gozo que vayamos a celebrar la cena del Señor hoy, que vayamos a estar juntos con nuestros hermanos. Es un gozo poder también presentar a nuestros hermanos como nuevos miembros. Padre, gracias por concedernos, Señor, a lo largo de este estudio sabiduría, entendimiento y por hablarnos también por medio de tu palabra. Te damos gracias y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien, mis hermanos, a manera de recordatorio rápido, la semana pasada estuvimos hablando acerca de la resolución de conflictos en el matrimonio. Y para los que vienen por primera vez a esta clase o tal vez no han estado en todas las clases, pudiera parecer que estamos hablando de algunas normas o principios éticos de cómo llevar un matrimonio feliz. Y tal vez esto, fuera de su contexto, no sería muy diferente a lo que escucharían de un psicólogo o de alguien que tenga intenciones de que su matrimonio sea restaurado. Sin embargo, lo que hace diferente este estudio es que precisamente estamos viendo ahora cómo tomar ciertas actitudes dentro del matrimonio, pero luego de entender cómo el Evangelio trabaja en ese matrimonio. Es decir, que aunque hoy nos vamos a estar concentrando en algunos principios prácticos para la resolución de conflictos, entendemos que esos principios están anclados al Evangelio, que provienen del Evangelio y que somos capacitados por el Evangelio para llevar a cabo esos principios. Y por favor tengan eso en su mente, porque no vamos a estar hablando simplemente de haz esto, haz aquello desprendido de la realidad de que nosotros en nuestra fuerza no podemos llegar ahí. Así que si usted está aquí por primera vez y esta es su primera charla, lo invitamos para que en nuestro canal de YouTube ustedes puedan ver las charlas anteriores. Hasta ahora solo hemos podido subir 3, pero esperamos que esta semana nos pongamos al día porque estábamos trabajando en otros aspectos técnicos. Así que vamos a ir ya. Si no tiene su hoja, préstele uno al que está al lado o pídale una a Dayani que está allá atrás. Pero en la segunda parte de la hoja dice 13 reflexiones más sobre cómo hacer frente al conflicto. Y una de las cosas que decíamos la semana pasada era precisamente que nosotros vamos a tener conflictos, esa es una realidad. Y que debíamos empezar con 3 cosas básicamente. La primera, había que comenzar examinando nuestro corazón. La segunda, los esposos debían acercarse a sus esposas. Y la tercera, las esposas no debían poner tropiezo a eso, sino abrirse y no cerrarse en sus líneas o atacar para evitar que el conflicto fuese resuelto. Así que hoy vamos a hablar de 13 principios o 13 reflexiones más acerca de cómo hacer frente a los conflictos. Así que vamos a ir una a una y vamos a ir comentando algunos aspectos interesantes en cada una de ellas. La primera que nosotros vemos ahí es pasar por alto la ofensa. Pasar por alto la ofensa. ¿Con qué tiene que ver eso? Bueno, mencionamos algo la semana pasada, pero pasar por alto la ofensa tiene que ver con que hay situaciones en la vida matrimonial donde simplemente no vale la pena iniciar una pelea. Yo no sé si les ha pasado, pero a veces los que estamos casados y los que van a casarse, que están aquí, que veo que a los solteros les ha gustado el curso, porque veo a algunos aquí, y eso está bien, eso está perfecto, maravilloso. Pero no sé si les ha pasado en la vida matrimonial que a veces se arman conflictos y cuando uno examina la razón del conflicto, uno dice, oye, pero al final eso es una bobada, fue una tontería, una cosa como que se me olvidó el salchichón. No, yo traje todo y se me quedó el salchichón. Y entonces un comentario como ese es tu problema siempre.
No te puede uno enviar a tienda porque siempre vienes descompleto. O sea, el tipo trajo una compra en el hombro y trajo otra en la mano, que pagó con el sudor de su frente, ¿verdad? Pero la esposa le hace un comentario y dice, ¿cómo se te va a olvidar el salchichón? Siempre lo mismo contigo. Si tú lo miras en el fondo, ¿verdad? El asunto con la discusión es superficial, no es algo que uno diga, wow, ¿cómo vamos a armar un conflicto por eso? No es que se va a acabar el mundo, simplemente hay que comprarlo, o improvisamos, o hacemos otra cosa. Pero seguramente les ha pasado. Y lo que quiero ilustrar es que hay situaciones en las que uno definitivamente dice, no vale la pena iniciar un conflicto. Es en esas situaciones donde usted promueve la paz cuando usted pasa por alto el problema. Pasa por alto la falta. Salomón dice, Proverbios 19:11, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Ojo que no estamos diciendo que ignoramos el pecado del otro, sino que simplemente hay ofensas por las que no amerita que nosotros vayamos a una discusión. Hay un dicho muy popular entre nosotros que es, para pelear se necesitan dos, ¿cierto? Y a veces cuando pasan este tipo de cosas, la mejor salida que nosotros podemos tomar es sufrir el agravio, pasar por alto la ofensa, echarle un manto de amor, echarle un manto de gracia y no continuar perseverando en algo que tal vez no es el problema de fondo. Muy probablemente el comentario de la esposa acerca del esposo que olvidó el salchichón sea porque en realidad está amargada, porque, qué sé yo, está en sus días biológicamente comprometidos, o porque está teniendo problemas con su mamá, o porque está teniendo algún tipo de frustración por los niños. Entonces, en realidad el comentario no es un comentario asociado al hecho como tal, por lo tanto yo puedo pasarlo por alto. Luego buscaré la forma de indagar qué es lo que está pasando en el fondo para tratar de resolverlo. Pero sin duda, hermanos, hay asuntos menores con los que nosotros deberíamos ser mucho más condescendientes. Y no estoy hablando, ¿verdad?, de cosas que son pecados flagrantes. No es que mi esposo me pegó y voy a pasar por alto la ofensa. Espérate. Eso con hielito se va. No, ya eso es un asunto grave porque hay una violación incluso de la integridad física. Es un adulterio, vamos a pasar por alto la ofensa. No, espérate, o sea, tenemos que mirar y revisar eso, como que no estamos hablando de algo sencillo. Y en eso a veces tú vas a tener que tragarte la razón, tal vez tú la tienes, pero en ese momento tú por amor, por evitar el conflicto, tú vas a decir, mira, yo no voy a entablar una discusión. Y eso lo dices para ti, porque en el momento en que tú lo comunicas, tú estás buscando la pelea. Mira, yo tengo la razón, pero no voy a pelear por eso. No tienes que decirlo. No tienes que decir que vas a pasar por alto la ofensa. Simplemente pasas por alto la ofensa. Y creo que el domingo pasado hicimos un comentario sobre eso, basado en 1 Corintios capítulo 6, en cuanto a los conflictos entre los hermanos, que ellos se demandaban unos a otros, los de Corinto, porque se prestaban plata y tenían conflictos y litigios. Entonces, ellos no resolvían el problema en la iglesia, tampoco resolvían el problema uno a uno, no llamaban a testigos, ellos se iban directamente a los tribunales para empezar a esbozar argumentos y a hacerse como los que tenían una gran retórica, como los que tenían una gran capacidad de argumentación, solo para probar que ellos tenían la razón. Y a veces nosotros podemos caer en ese mismo pecado y en el ánimo de hacer prevalecer nuestra razón, terminamos armando conflictos de cosas que pudiéramos pasar por alto sin ningún problema. Usted promueve el amor cuando elige cubrir la ofensa o la falta y muy probablemente termina apartándose de una discusión potencial. Noten otro texto allí conmigo, Proverbios 17:19, dice, el que cubre la falta busca amistad, mas el que divulga aparta al amigo. También dice Proverbios 12:16, el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá multitud de faltas. El amor cubrirá multitud de faltas. Segundo principio sobre cómo evitar los conflictos o cómo lidiar los conflictos o hacerle frente en el matrimonio. Segundo principio, piense, o más bien no personalice los comentarios de su cónyuge. No personalice los comentarios de su cónyuge. Un ejemplo, la esposa le hace preguntas al esposo sobre sus finanzas. Es una pregunta normal. Oye, me ven acá, tú no habías sacado 200,000 pesos la semana pasada y ahora, ¿dónde está esa plata? Y el esposo dice, ok, el mal administrador soy yo. Yo no sé de eso, se perdió.
Yo no sé. O sea, tú estás diciendo que yo soy pésimo administrador. No. Espérate, yo solo estoy preguntando por eso. Pero nosotros nos vamos como que tomando a pecho las cosas, las vamos sacando del contexto y las convertimos como que están criticando nuestra persona en realidad. El esposo puede estar viendo las preguntas sobre el dinero como si lo estuvieran cuestionando a él. No te está cuestionando a ti, solamente te está preguntando qué pasó porque evidentemente es tu esposa y tiene el derecho de saber qué pasó, ¿verdad? Entonces a veces nosotros tomamos comentarios y hacemos como que nos están atacando a nosotros y eso es como una actitud muy a la ofensiva que termina fabricando conflictos también innecesarios que podrían evitarse simplemente considerando que hay una pregunta que se está haciendo. Lo que pasa, y lo decíamos el domingo pasado, es que detrás de eso está el espíritu de la suposición, ¿verdad? Yo me imagino que él está preguntando eso por esto y esto. Y entonces respondemos de acuerdo a lo que nosotros nos estamos imaginando. Pero una de las cosas que decíamos en su momento era, nosotros debemos dar el beneficio de la duda, ¿verdad? Debemos dar el beneficio de la duda y no personalizar los comentarios de nuestro cónyuge. Tercer principio, piense sobre la manera como usted discute. La forma es importante. La manera en que se dicen las cosas es importante. Se me salió el cordobés ahí, importante. Hermanos, a veces como parte de nuestra cultura, de nuestra crianza, de nuestro contexto cultural, decimos cosas como, es que yo soy así, yo soy santandereano. Y yo digo las cosas en la cara y de frente, le guste a la gente o no. Espérate, eso no es una virtud propiamente. ¿Verdad? Eso no es una virtud, porque a veces esa forma odiosa de decir las cosas, aunque sea teniendo la razón, es una forma de buscar conflictos. Nosotros vemos en la palabra de Dios, y esto es para ti si tú eres un hijo de Dios, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Es decir, que al menos a la luz de Salomón hay palabra blanda y hay palabra áspera. Y al menos a la luz de lo que está diciendo Salomón, sin entrar a hacer una exégesis muy profunda del pasaje, la respuesta blanda quita la ira. Pero la palabra áspera hace subir el furor. Y en el contexto del matrimonio, esto es todavía mucho más delicado porque el apóstol Pedro dice, maridos, traten a sus mujeres como ¿qué? Como a vaso más frágil, como herederas de la gracia de Dios. Hablar amablemente y con gracia puede hacer una diferencia considerable en la manera en que discute. La palabra amable facilita la comunicación, aún durante un conflicto. Aún durante un conflicto, la palabra amable facilita la comunicación y las palabras ásperas empeoran el conflicto. Yo no creo que necesitemos aquí un estudio de la Universidad de Johns Hopkins, que parece que es la universidad que más estudios hace en el planeta. Un estudio de la Universidad de Johns Hopkins demostró que no necesitamos un estudio profundo examinando 50 parejas durante un mes donde el esposo está continuamente hablándole al esposo. ¿Qué es lo que pasó? En diferencia de, ¿qué ha pasado? Es lo mismo, pero el tono, los gestos, la manera en la que yo estoy asumiendo la actitud frente a eso, la posición de mi cuerpo, el movimiento de mis manos, yo estoy consciente de todo eso, porque entre otras cosas, hermanos, nosotros no nos enajenamos. Y la prueba de eso es que te entre la llamada del jefe cuando estás en una discusión con la esposa. Dígame, sí, ¿cómo está usted? Mire qué bien. No, yo lo llamo, no se preocupe. Como te venía diciendo. Esa es la prueba de que tienes dominio sobre tus palabras, es que no a todo el mundo le hablas igual. Y eso prueba, mis amados hermanos, que nosotros debemos ser, me encanta esta palabra, ustedes saben que es casi un eslogan de esta iglesia, intencionales. En escoger formas amables de comunicar nuestras diferencias. No hay nada más humillante que tener que empezar a tratar con un conflicto que surgió, y a veces el problema no es ni siquiera el conflicto, el problema es la forma. Y tú lo puedes detectar como, pero no me lo tienes que decir así. ¿Sabes? No tienes que gritar, no tienes por qué alterarte, no tienes por qué.
Y el problema es que a veces eso es recíproco, palabras sacan palabras. Entonces uno está gritando, el otro grita más fuerte, el otro grita más fuerte, el otro grita más fuerte, hasta que uno de los dos golpea la mesa. Cuando uno golpea la mesa, gana, ¿ya? Supuestamente. Pero miren el consejo de Salomón ahí. Así que si alguien está batallando con eso, ¿verdad? Podemos buscar ayuda y comenzar a orar por eso. Comenzar a trabajar en eso, dar cuentas de cómo estamos reaccionando frente a nuestro cónyuge, si estamos reaccionando airadamente. Tomar una decisión consciente de no tolerar la dureza en su matrimonio y pedirle al Señor y a otros que nos ayuden. Y eso, hermano, es algo que nosotros debemos tomar en serio, porque a veces como que creemos que nuestra esposa se acostumbró a que nosotros le hablamos así. Y no debería ser de esa manera, ¿no? Nosotros debemos procurar, incluso en la forma en que nosotros comunicamos, ser amables. Cuarto, refrena la lengua y persigue el dominio propio. Creo que está relacionado también con lo primero, pero tiene que ver más con una conducta interna. Algunos de ustedes tienen dificultades para controlar su lengua y yo también. Para que no piense que esto desde el púlpito para allá, ¿cierto? Una lengua suelta y los comentarios continuos, descuidados o malos pueden socavar y herir su matrimonio. Yo voy a decir eso de nuevo. Una lengua suelta y los comentarios continuos y descuidados o malos pueden socavar y herir su matrimonio. Uno de los frutos del Espíritu en Gálatas capítulo 5 es precisamente el dominio propio. En la medida en que nosotros crecemos en Cristo, más dominio propio tenemos acerca de nuestra forma de vivir, y eso incluye nuestra manera de hablar. Salomón, de nuevo, y vamos a estar apelando mucho a Salomón en esta clase, dice en Proverbios 10:19, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena su lengua o sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y también dice en Proverbios 11:12, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla. Y qué interesante esto del dominio propio, mis amados, porque creo que gran parte de nuestros conflictos inician especialmente por cosas que pudieran ahogarse en el dominio propio. A veces por esos comentarios sueltos mientras doy la espalda y voy para la cocina. O sea, eso no sabe de tu mamá. Por eso es que yo, el padre tuyo. ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Y ahí va. Yo no te lo dije a ti, yo me lo dije como de espalda. Esos comentarios como que lo dije, pero no lo dije. Un pensamiento en voz alta intencionalmente. Algunos pensamientos sobre eso. Aprender a ejercer dominio propio es particularmente importante cuando se trata de controlar el temperamento. Note que aquí no estamos hablando de una terapia para la ira, estamos hablando a creyentes que han abrazado el Evangelio, que el Espíritu Santo trabaja en ellos y que esperamos que el fruto de ese trabajo sea evidente en su forma de vivir. Cuando nuestras emociones dominan en medio de una discusión, somos propensos a decir cosas que después vamos a lamentar. Van a salir palabras que nosotros no vamos a querer que salgan. Algunos consejeros llaman a esto pensamiento emocional. Tal vez tú en tu sano juicio no lo dirías, pero en ese momento, controlado por la ira, la palabra salió y fue como un golpe de espada. Lo que sale de nuestra boca a veces puede ser una cosa simple, sin sentido, una, ¿cómo diríamos en nuestro lenguaje? Sería como una tontería, una vacuencia, una palabra un poco más castellana, elegante. Decimos cosas que son duras, inútiles, improductivas, que no tienen nada que ver con la conversación, que a veces vienen del pasado, que son cosas como que están en mi pensamiento y simplemente quiero desahogarme y ese es como el momento para hacerlo. Y si eso está sucediendo, es mejor detenernos y enfriar nuestras emociones.
Nosotros podemos saber cuándo estamos en el camino hacia decir algo que va a herir. Eso nunca es inconsciente. Nunca es inconsciente. Proverbios 16:32 dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Qué curioso, ¿verdad? Porque a veces creemos que la fortaleza está precisamente en la ira. Oh, mira, ese hombre sí es de carácter fuerte. Ustedes no saben lo que yo, cuando escucho eso, no sé, eso me genera como cuando tomas una bebida muy fría y se te congela el cerebro. Ay, no, lo que pasa es que él tiene el carácter fuerte. No, eso no es un carácter fuerte. Eso es un carácter, de hecho, muy débil. Muy débil. Porque es volátil, porque explota, porque es emocional, porque es instintivo. Un carácter fuerte es una persona que puede refrenar sus emociones a punta de dominio propio. Eso es carácter fuerte. Así que saquémonos de la cabeza el santanderiano y el guajiro que llevamos por dentro. Eso no es carácter fuerte. O esa imagen de que esa era mi mamá, así era mi papá, así era mi tío, así soy yo. No, mis amados hermanos, si estamos en Cristo, somos nuevas criaturas, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Y usted no sabe el daño que eso le puede estar haciendo a su matrimonio. Esa filosofía del yo soy así es profundamente dañina, especialmente cuando se trata de áreas que tienen que ver con la comunicación. Vamos a decir, yo era así. Pero con la ayuda del Señor y su Espíritu trabajando en mi vida, hoy puedo ver los frutos de eso en mi relación matrimonial. Una de las mejores habilidades que pueden obtener o que podemos obtener como creyentes es aprender, noten que digo aprender, a no responder de la misma manera. ¿Qué hay detrás de esto? Bueno, cuando alguien te dice algo duro, nosotros inmediatamente, ¿cuál es nuestra tentación? Enseguida, algo duro. Cuando nosotros mostramos dominio propio respondiendo a los comentarios provocativos de nuestro cónyuge, nosotros estamos poniendo una pared en la que el conflicto se estrella de frente. Es una pared. Porque al final el otro viene con todo el ímpetu y tú estás bien calmado. Pero espérate, no estoy hablando de esa actitud pasiva, nerviosa de cálmate, relájate, no pasa nada, que es más ofensiva todavía. Estoy hablando de una actitud que está considerando que hay un problema, pero que no está respondiendo de la misma manera. Ok, evidentemente hay algo que te está molestando. Te puedes sentar y podemos hablar de eso. Sí, ya lo sé, es evidente que hay algo que te molesta. Pero podemos conversar al respecto de eso. Mira, parece que en este momento no podemos conversar de eso. Cuando te calmes y creas que podemos tener esta conversación, hablamos. Una realidad no va a estar todo el día. En algún momento va a parar. Pero hermano, yo sé que eso aquí en el púlpito, eso se ve hasta bello para grabar una película. Pero en la vida real, el corazón está continuamente, me gritas, te grito, me ofendes, te ofende, me dices, te digo, me golpeas con tus palabras, te golpeo con mis palabras. Pero Santiago dice en 3:10, de una misma fuente no pueden proceder bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Santiago 3, del 10 al 11. Escoger nuestras palabras cuidadosamente, en lugar de gritar, de lanzar objetos. Algunos a veces dando golpes sutiles, golpeando la mesa, golpeándose la pierna. O sea, cosas de ese tipo están comunicando un mensaje, son un lenguaje y hacen daño. En lugar de un ataque frontal, eso es más parecido como a un golpe lateral. Es decir, no estoy agrediéndote de frente, pero estoy manifestando que si te tuviera de frente lo haría. Nosotros tenemos una regla en la casa. Y tenemos a uno de nuestros hijos que la viola más, y es precisamente por eso que tenemos la regla.
la puerta no se tira. Y nosotros lidiamos con la ira de uno de ellos. Y una de las cosas que suele hacer es que sale corriendo y te cierra. ¡Pum! Y una forma en la que hemos trabajado eso es, cuando tú haces eso, lo que estás diciéndome es que si yo fuera a esa puerta, tú me pegarías. No, yo no quiero. Es exactamente eso lo que estás comunicando. Y tu ira te pudiera llevar a eso. O sea, no lo está haciendo directamente. Pero en cierta manera eso es lo que si él pudiera y estuviera en su mano haría. Y eso es a veces lo que sucede con gestos, actitudes, palabras, golpes sutiles, cosas que nosotros hacemos en medio de la discusión, que no son ataques frontales, pero que son laterales que terminan golpeando exactamente de la misma manera. De la misma manera. Lo único es que no dejan un moretón, pero golpean. Otra cosa, y lo hablamos, eso voy a comentarlo rápido, y estamos todavía hablando del dominio propio, es tratar de ser conscientes del uso de ciertas palabras en medio de las discusiones. El uso de las palabras siempre y nunca, por ejemplo. Tratar de erradicar eso de nuestro vocabulario. Estoy como que quiero empezar a tocar el cajón también. Erradicar esas palabras de nuestro vocabulario. Es que es siempre lo mismo contigo. ¿Estás escuchando lo que eso implica? Primero, que puede que no estés haciendo honor a la verdad. Porque si por lo menos en una ocasión no ha sido así, entonces no es siempre. ¿No? Una forma moderada es el casi siempre. Entonces, no quiero llegar al siempre, pero es tú casi siempre haces lo mismo, pero es que en ese casi como que. Y lo mismo con el nunca. Es que tú a mí nunca me has. Eso es porque eso activa el baúl de los recuerdos del cónyuge. O sea, lo que hace el cónyuge inmediatamente, y no te acuerdas cuando, mira, no hay mejor antídoto para la memoria que eso. Es que tú a mí nunca, no. Y eso hay una lista almacenada de cosas en medio de la discusión. Entonces, tratar de evitar eso porque eso no va a resolver el conflicto. Santiago 3 habla entonces de el poder y el peligro de la lengua y la necesidad de los creyentes de domar la lengua. Y no es que esté hablando de la lengua como músculo, como tal, porque la lengua es un órgano, pero dice que es inflada por el infierno, por nuestra naturaleza caída, y a veces tenemos el cerebro conectado con la lengua. Lo que pensamos sale por la boca directo, sin filtro. Y eso es un problema. Quinto, busque perdón rápido y con frecuencia. No vamos a hablar mucho de eso porque tuvimos una clase dedicada precisamente al tema del perdón. Y Mateo 18, que es el pasaje que se va a exponer, la parábola del perdón, el próximo domingo, también habla de eso. Entonces, básicamente es... si yo estoy teniendo un conflicto, yo soy consciente como creyente que yo no puedo permanecer en ese conflicto. Más si soy un hombre, yo debo buscar perdón para que mis oraciones no tengan estorbo. Dice la palabra en 1 de Pedro capítulo 3. Debemos recordarnos lo importante que es perdonar rápido y con frecuencia en el matrimonio. Número 6. Confiese su pecado y ofrezca una disculpa piadosa. Esto está ligado a lo primero, pero tiene que ver más, el perdón es con el acto del corazón, la disculpa es con el acto de la restauración de la relación. Hay a veces perdón en algunos aspectos, pero puede que sea difícil recobrar la relación. Eso sucede en el contexto de relaciones interpersonales, amistades, hermanos, amigos, etcétera. Tal vez sucedió una falta, algo profundo, nosotros podemos perdonar eso, pero puede que reconstruir la confianza y todo eso tome tiempo. Pero en el matrimonio, nosotros no solo debemos procurar el perdón, sino la restauración inmediata de la relación, porque no podemos perdonarnos y luego simplemente quedarnos ahí esperando a que, que el tiempo lo sane todo. Obviamente hay situaciones en las que muy seguramente la pareja tendrá que entrar en un proceso después del perdón de restauración de esa relación dependiendo de cuán grave haya sido la falta.
Pero en general, nosotros debemos ser tan rápidos para buscar el perdón como debemos serlo para reparar la relación. Es decir, que no podemos hacer que eso se dilate. Así que los esposos y las esposas somos sin excepción pecadores. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? O sea, si usted es un esposo como yo o una esposa, o va a ser un esposo, o lo fue, o de momento está considerándolo, usted es un pecador. Esa es una realidad. Seguimos batallando con el pecado. Y el pecado, especialmente el pecado no confesado, crea una grieta en el matrimonio, en la relación matrimonial. En las Escrituras, el camino que se nos instruye para manejar el pecado es que confesarlo. Primero a Dios, porque cuando nosotros pecamos contra nuestras esposas o nuestros esposos o sus esposos, hermanas, ustedes están pecando primero contra el Señor. Pero luego esa confesión de pecado también debe ir hacia nuestro cónyuge o a la persona que hemos ofendido. La confesión de pecado o la disculpa es, sin embargo, más fácil de decir que hacer. Ojo, a veces hacemos una distinción entre pedir perdón y pedir disculpas. Eso es una discusión más semántica, como el te quiero y el te amo. O sea, al final es como la expresión verbal, pero lo que importa es la disposición del corazón. A mi esposa yo a veces le digo, te quiero mucho, y ella me mira como que. Entonces vuelvo y le digo, te aprecio, hermana Keila. Pero al final, creo que es una cuestión de nuevo semántica. La disculpa y el pedir perdón por la ofensa deben involucrar exactamente la misma actitud. Así que si tú te vas a disculpar, debes hacerlo con la actitud correcta. Si vas a ofrecer o a pedir perdón, debes hacerlo con la actitud correcta. Lo que es ofensivo a veces es precisamente esa distinción. Mira, si en algo te he ofendido, ya empezaste mal, ¿verdad? Si en algo te he ofendido, te pido que me disculpes. Y eso es terrible. Eso es terrible porque primero tú no estás supuestamente siendo consciente de que ofendiste. Entonces lo que estás diciendo es, si en algo, es decir, yo no sé qué te hice, pero pues si en algo, discúlpame. Número uno, tú estás ignorando voluntariamente tu pecado, así que ¿cómo te puedes arrepentir de algo que no sabes que hiciste? Es decir, de entrada, tu pedida de disculpa es falsa, porque si no sabes lo que hiciste, ¿cómo sé que estás arrepentido? Número dos, tú estás cargando a la otra persona en lugar de descargarla. Tú le estás diciendo, yo no tengo el problema lo tienes tú, que estás paranoica, que crees que yo te hice algo, pero yo no te hice nada. Pero si tú crees, o sea, estás revictimizando, una palabra tan de moda por estos días. O sea, tras que la ofendiste, le estás echando la culpa de estar ofendida. Si en algo te he ofendido, y luego viene la frase más superficial de la historia cuando está ligada a esas dos, te pido perdón de la única forma que sé. No la voy a cantar, tranquilo. Y eso, mira, es más, ¿a cuántos les han perdonado una falta así? Sí. O sea, que ustedes han dicho, mira, si en algo te he ofendido, te pido perdón. Entonces el otro dice, ay, no te preocupes, tranquilo. En verdad, no pasa nada, te perdono de todo corazón. Entonces, si nosotros vamos a pedir perdón o a disculparnos, lo primero que debemos hacer es que debemos identificar cuál es el pecado real detrás de la ofensa. Porque hay un pecado superficial, pero hay un pecado real. El pecado superficial es la palabra, la ofensa, lo que hice, el acto. El pecado real es lo que impulsó el acto. Entonces yo debo pedir perdón por ambos. Si yo hice un comentario que ofendió a tu mamá, yo debo pedirte perdón por el comentario que ofendió a tu mamá, pero también por pensar orgullosamente que mi familia y mi mamá es mejor que la tuya. Mira, he estado pensando, y creo que fue por eso que dije ese comentario, que tal vez mi mamá es mejor que la tuya, lo cual no es cierto. Ella es tu mamá y la mía es la mía, son diferentes, pero
pero creo que eso fue lo que me hizo llegar a ese punto y por eso te pido perdón. Oh, pero eso suena muy distinto. Y si hay una palabra en cuanto a alguna palabra que yo dije acerca de cómo se ve o de cuál es su apariencia, de cómo se puso cierta ropa, y entonces yo puedo pedir perdón por el comentario, pero también tratar de meditar en qué fue lo que impulsó ese comentario. Si vas a pedir perdón, nunca hay pero en un perdón, nunca. En un perdón genuino nunca hay pero. O sea, y aquí el nunca vale de verdad. O sea, si tú vas, mira, yo te he ofendido, dije eso de tu mamá, pero es que tú también has dicho cosas de mi mamá. No hubiera dicho nada mejor. Hubiera dejado eso para después. Porque ahí lo que tú hiciste fue abrir la puerta para una nueva conversación. Eso es extremadamente difícil. Pedir disculpas de manera piadosa, pedir perdón de manera piadosa es muy difícil, extremadamente difícil, porque ¿sabes qué implica? Humillarnos a nosotros mismos. A veces la actitud de uno voy a decir, no, ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué tengo que ser yo el que pida perdón? ¿Por qué no es ella? ¿Por qué tiene que ser? ¿Por qué siempre tengo que ser yo? ¿Por qué siempre tengo que ser el que busca el perdón? Pero allí precisamente es donde funciona el Evangelio. Ahí es donde funciona mirar a Cristo. Ahí es donde funciona mirar que nuestros pecados han sido perdonados. Ahí es donde funciona mirar que no solo una, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco, todas las veces que nosotros vamos delante del Señor a pedir perdón y nunca encontramos otra vez. No, el Señor está ahí, su perdón está ahí. Entonces el Evangelio nos ayuda a poder meditar en esa realidad y humillarnos a nosotros mismos en un verdadero reconocimiento del error. Entonces tengan en cuenta esas cosas, ¿verdad? Pensar en no cargar a la otra persona con el pecado, no ser superficial en la manera en que pido perdón, no incluir peros, encontrar el motivo de la ofensa más allá de la ofensa misma y el pedir perdón genuino que implica obviamente una actitud de humillación. Número 7, aquí vamos a ir un poquito más rápido, mantenga las cuentas claras, dice Efesios 4:26, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, parece una recomendación más a no se acuesten molestos. Y no era una recomendación solamente para los matrimonios, en el contexto de Efesios 4 es una recomendación para todos los hermanos en comunión, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ahora imagínate con quien duerme contigo. Y nos anima a mantener las cuentas claras, en lugar de cargar con rencores o permitir que aumente el enojo. En mi experiencia, entre más tiempo tardamos en resolver el conflicto y en pedir perdón, más difícil se hace, porque tendrías que tragarte el perdón, pero además de eso, el tiempo en el que no lo hiciste. Y admitir el enojo que tuviste durante todo ese tiempo por esa actitud. Y entre más pasa el tiempo, más se endurece el corazón. En el caso de Esaú, por ejemplo, Hebreos capítulo 12, se le convirtió en una raíz de amargura. Porque el tiempo pasó y terminó contaminando a otros. Mientras más tolere el pecado o lo prolongue, existe una mayor probabilidad de que se agrave o empeore. Así que hay que tratar el asunto inmediatamente. Y esto especialmente para mis hermanas amadas, que tienen el don baulístico. ¿Sabe cuál es? No. El don baulístico es que están almacenando cosas allí todo el tiempo. Y almacenan. Y no es que la están procesando, no están pasando la ofensa. Es que en verdad están ahí y son cosas graves que las están hiriendo y cuando eso no se trata, cuando eso no se habla, termina empeorando y haciéndose cada vez como una costra enorme que termina siendo un problema mucho mayor. Ahora, eso no implica, y este es el 8º punto, que tengamos que hacerlo rápido porque sí. Tuvimos la discusión a las 7 de la noche, van a ser las 12, tengo sueño, necesitamos acostarnos sin perdonados porque pero es que en ese momento están en el furor de la ira, están discutiendo. Bueno, si se tienen que dormir esa noche, pues duérmanse y mañana lo resuelven. Pero hay momentos en los que vamos a necesitar algo de tiempo. El tema de no se ponga el sol es, háganlo cuan pronto sea posible.
Pero no necesariamente tiene que ser como que ofendí a mi esposa a 6 de la tarde, ok, hasta las 12 de la noche tengo para pedirle perdón. Bueno, voy a hacerme el loco hasta las 10, por ahí como que medito, 12 de la noche, listo, ya van a ser las 12, tengo sueños, si en algo te he ofendido te pido perdón, hasta mañana. Todas las formas de lucha mezcladas en eso. Lo guardaste, pediste perdón mal, te apresuraste. No pediste perdón por lo que era, cargaste de culpa. Tú vas a dormir, pero ella no. Y sobre todo ella se va a enojar más cuando te vea durmiendo. Porque una mujer ofendida que ve dormido a su ofensor se ofende más. Eso está científicamente comprobado. ¿Cómo este tipo puede tener la conciencia tranquila y encima ronca? Y al día siguiente tú te paras, ¿verdad? Liviano, ella está con una ojera y dices, ¿cómo amaneciste? Dios mío. Tercera Guerra Mundial en camino. Así que si te es útil tomarte un descanso, calmarte, buscar las escrituras, orar, pedir un consejo, llamar a alguien, meter el cerebro y las emociones en remojo, en frío, y luego reunirte de nuevo y considerar una buena noche de descanso, retomar la conversación al próximo día, en vez de estar peleando hasta las 2 de la mañana. Entre uno más cansado está, menos piensa. Y discusión con sueño no prospera. Hasta el punto que ya no haya más fuerza. Así que si necesitas tomarte un descanso, háganlo. Y continúen cuando los ambientes estén más calmados o estén con un poco más de tiempo. Mantengan las cuentas claras, pero también consideren si necesitan detenerse, tomar un descanso y orar por si las cosas están llegando a ser demasiado largas. Mantener las cuentas claras no significa que no puedes tomar descanso o presionar el botón de pausa. Taipong, decíamos nosotros cuando jugábamos, taipong o time out. Tiempo fuera. Vamos a parar aquí un momentico. 9. Orar acerca de la pelea. Orar acerca de la pelea. Yo creo que eso no hay que decirlo, ¿verdad? Pero no está de más mencionarlo. Orar cuando tenemos conflictos. Porque eso nos ayuda a verlos desde una perspectiva menos carnal, más espiritual. Cuando uno ora, a uno le da pena seguir discutiendo con Dios, que es el que está, con el que está uno orando. O sea, que tú no vas a orar ahí diciendo, mira, Señor, que estoy aburrido de esa mujer, me tiene aburrido. Tú no oras así, ¿cierto? Uno ora con una actitud solemne, ahí está Dios, te permite tener otra perspectiva, espiritualizar en el buen sentido de espiritualizar el asunto, porque lo estás viendo desde una perspectiva espiritual y eso obviamente te puede dar un poco más de panorama, además que te ayuda también a mantener tus emociones en control. A veces esto podría significar hacer una pausa en medio del conflicto y orar por sabiduría. ¿Tú sabes lo que eso puede significar? No podemos resolver esto, pim, pam, tú me dices, yo te digo, pero es que a mí no me da, es que lo que yo te digo, espérate. ¿Qué te parece si oramos y le pedimos al Señor que nos dé? A veces eso, solo eso puede resolver el conflicto. Pero una de las cosas que nos decimos es que vamos a orar. Aquí estamos ahorita mismo resolviendo este problema y como que sentimos que la carne está ahí ganando. Pero uno puede orar en medio de un conflicto. ¿Por qué no puede uno orar en medio de un conflicto? Es lo más piadoso que podemos hacer. Y pienso que estaríamos sorprendidos de la rapidez que eso puede ayudar a calmar la tensión que se está experimentando. Porque una de las cosas que uno experimenta cuando discute es la sensación de que Dios está de espalda. Entonces como que el Señor se metió a la cocina, vamos a discutir aquí los dos, pam, 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 pam. Pero cuando tú oras, tú pones al Señor otra vez en medio. Y te pregunta, si tú respetas a tu suegro o tu suegra, ¿tú discutirías fuertemente con tu esposa delante de tus suegros? La piensa, ¿verdad? La piensa, la está pensando.
Tú no agarrarías a tu esposa delante de tu suegro o tu esposa a tu esposo delante de la mamá de la misma manera que lo haces cuando ellos no están. Bueno, tu suegro en cierta manera, esto suena jocoso, pero es Dios porque ella es una hija de Dios, él es un hijo de Dios. Así que por favor, no se queden pensando en eso. No es que Dios sea nuestro suegro en el sentido de... Pero para efectos de la ilustración, es ese sentido de que Dios está ahí lo que nos ayuda a controlar en cierta manera el tono y la manera en que nosotros estamos también discutiendo. Por eso la oración es importante. Ojo, no permita que el pecado cree mayor distancia. Yo no entiendo cómo es que una pareja de esposos pueden estar en la misma casa una semana sin hablarse. Si se dicen creyentes, ¿verdad? Estoy bravo. ¿Por qué? No, estoy bravo, estoy molesto. Una semana, un mes, 2 meses. Eso es peligrosísimo. Porque uno entiende que si por lo menos hay tensión para relacionarse, lo hay incluso para la intimidad conyugal. Y eso es una bomba. El apóstol Pablo dijo que incluso siendo espirituales, 1 Corintios capítulo 7, no se separen el uno al otro a no ser para ocuparos sosegadamente en la oración, según se cree, oración y ayuno. Y cuando terminen, que es una actitud espiritual, vuelvan a juntarse en uno para que no los tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Es decir, que si Satanás puede tentar a causa de la incontinencia, incluso practicando hábitos espirituales, imagínate la tentación que representa el estar separado sabiendo que estás enojado con tu esposo o con tu esposa. La mayoría de infidelidades se producen cuando en medio de conflictos matrimoniales la mujer escucha la voz del serpiente y el hombre la voz de la serpienta. Válganme el lenguaje inclusivo aquí. Mira, hermanos, somos más propensos a la tentación cuando estamos separados por conflictos de nuestras esposas. Olvídate que tú vas a decir, estoy peleado con mi esposa, pero tú no sabes lo bien y espiritual que me siento en estos momentos. No. Porque ese conflicto evidentemente está implicando una ruptura. No están siendo uno, sino dos. Y a causa de nuestra incontinencia, la tentación viene. Sobre todo porque en medio del conflicto, si tú eres el ofendido, puedes ser tentado, además de ser tentado por Satanás, la lujuria que está ahí afuera, y tu propio corazón por el deseo de venganza. Y en eso ser cuidadoso, muy cuidadosos. Porque prolongar el conflicto, consentir el conflicto, puede acarrear una desgracia mucho mayor. Número 11, estamos terminando. El contexto y el tiempo son importantes en las conversaciones difíciles. Siempre hay un momento para tener conversaciones difíciles. Uno no discute delante de todo el mundo, ¿verdad? Ya lo decíamos ahorita. Si están los hijos, siempre hay un momento para esas conversaciones difíciles. Cuando tengamos un mejor ánimo, cuando estemos en un mejor lugar, cuando estemos en otra situación, cuando tengamos otra disposición, pero vamos a considerar seriamente el hecho de tener el momento y el contexto correcto. O sea, si tú, amada hermana, si tú estás ofendida por algo, porque tu esposo hizo, y el tipo ha trabajado 12 horas, llegó a las 8 de la noche, cansado, con hambre. O sea, el tipo no, el Señor, el hombre, el hermano está supremamente exhausto, pero cuando él entra, buenas, tú estás así. Y la respuesta al saludo es, qué buenas ni qué nada. Dime, ¿tú sí crees realmente que ese sea el momento apropiado para resolver un conflicto? Es un momento apropiado para pelear, sí, pero no es el momento apropiado para resolver un conflicto.
Entonces, siempre considerar el tema del contexto, si estamos frente a familiares, si estamos frente a nuestros hijos, si estamos, ¿verdad?, frente a personas que pueden, en cierta manera, verse ofendidos también con nuestras actitudes, todo eso cuenta. 12. Incluso mientras discutan, reafirmen su amor por su cónyuge. Hay un ejemplo que pone el autor de este estudio que me encantó. Y habla de un esposo joven que tuvo una mala discusión con su esposa. Y él temeroso de que si las cosas, estaba recién casado, y él tenía temor de si las cosas iban a seguir así en el matrimonio. Y decía, ¿cómo voy a hacer? Esto va a ser así siempre. Así que él fue a pedirle un consejo al pastor y el pastor le dijo, mira, antes de toda esta consejería, mándale un mensaje de texto a tu esposa. Ahora mismo se lo vas a enviar. Y el mensaje decía, sé que fue duro ayer por la noche, pero solo quiero que sepas que no voy a ninguna parte. Te amo. Vamos a salir de esta. Fin de la cita. Bueno, ella pudo haberlo tomado como quiera. Tal vez en medio del conflicto se pudo haber visto, pero es importante reafirmar el amor. Es decir, no nos vamos a divorciar por esto. Esto no va a destruir nuestro matrimonio. Esto no va a acabar nuestra unión. Yo quiero que sepas que estamos teniendo un mal momento. Esto es un conflicto, pero yo te amo. No dudes de eso. No lo dudes. 13, con esto terminamos. Esta es la tercera vez que lo digo, Señor. No, pero en verdad son 13. Si ustedes siguen las hojitas son 13. Sí, con esto terminamos. Ser lo suficientemente humilde para pedir ayuda externa. No todos los conflictos matrimoniales los podemos resolver entre nosotros. A veces necesitamos de un árbitro, de un consejero externo, de alguien que nos haga ver otra perspectiva, de alguien que nos anime, que nos aliente, que nos exhorte, de alguien que nos permita tener otro panorama. Y eso requiere humildad. Decir, mira, parece que no vamos a llegar a ningún lado con esto. Vamos a seguir discutiendo y discutiendo por lo mismo, necesitamos ayuda. Vamos a conversar con un matrimonio maduro, podemos buscar una consejería solo para resolver esto, vamos a tratar de conversar con alguien, pero mostrar humildad y acercarse a otros líderes en el grupo pequeño, a otras parejas allí en el grupo Écolo. Sí, los matrimonios no son islas desiertas, necesitan ayuda de otros. Y su matrimonio solo crecerá conforme escuche la enseñanza regular de la palabra de Dios. Y a medida que incluya a otros regularmente en su vida matrimonial y actúe lo suficientemente humilde como para buscar ayuda cuando las cosas no van bien. Cada esposa y esposo debe tener por lo menos una pareja o un compañero del mismo sexo con quien hablar regularmente para rendir cuentas. Si es importante esto del mismo sexo, no vaya la hermana a donde el hermano soltero a decirle, ay, supiera, estoy teniendo tantos problemas con mi esposo, esto es tan difícil para mí. Y el hermano soltero, no te preocupes, amada hermana, yo estoy aquí para ti, yo estoy para... O el hermano a donde la hermana que no es su esposa, ay, estoy teniendo tantos problemas con mi esposa, esa mujer es difícil, terrible lo que yo estoy viviendo con ella. Yo creo que no está de más la aclaración, ¿verdad? Pero si tú eres un hombre, busca un hombre con quien puedas rendir cuentas. Si tú eres una mujer, busca una mujer con la que puedas rendir cuentas y hablar de estas luchas regularmente. Y no solamente para rendir cuentas, sino también para animarse. No siempre estamos ahí para buscar resolver problemas. A mí me ha pasado que a veces llega gente con problemas, uno lo ve, después lo ve bien y uno no sabe si están bien o no. Si las cosas van bien, también acércate, oye, supieras lo que está pasando en nuestro matrimonio. Ha sido una bendición, estamos haciendo esto y esto, el Señor nos ha bendecido, fuimos a tal parte, estuvimos en tal lugar, eso anima muchísimo también. Entonces no solo contar cuando yo tengo carga, sino tener a alguien con quien yo puedo decirle, mira, Dios nos está bendiciendo de una manera tremenda en nuestro matrimonio, estamos en otro nivel de gloria. Sí, porque si solo buscamos ayuda cuando las cosas van mal, eso es como que
eso anima a otros hermanos. Entonces reúnete con otros matrimonios, comparte con otros hermanos, comparten sus propias experiencias, cómo Dios los ha ayudado en ciertas áreas. Eso ayuda mucho. En conclusión, los esposos y las esposas deben aprender a hacer frente a los conflictos de manera bíblica. No usando motivos mundanos, sino creciendo en el dominio propio, en un carácter formado por Cristo y trabajando en entender a su cónyuge. Conforme crecemos en Cristo, discutir, escuchen eso, conforme crecemos en Cristo, discutir no tiene que ser una parte normal de nuestra vida matrimonial. Entre más crecemos en Cristo, menos normal es el conflicto y las discusiones que se salen de su tono. Así que, mis amados hermanos, oremos para que el Señor nos ayude en esta tarea tan difícil que tenemos por delante. Señor, gracias, Padre, te damos por este tiempo, por esta charla. Y gracias por los matrimonios que están aquí, Señor. Gracias, Padre, porque por medio de tu palabra tú nos animas, nos alientas. Y, Señor, si algún hermano o hermana en matrimonio están teniendo algún conflicto sin resolver, permite que tu palabra, Señor, les pueda dar sabiduría para trabajar mejor en cómo hacerlo, Señor. Y que así glorifiquen tu nombre. Porque ciertamente, Padre, podemos ser tentados a la autosuficiencia y a pensar que podemos resolverlo todo por nuestra cuenta o a nuestra manera. Pero tú nos has provisto un manual, tu palabra, para nosotros vivir la vida y especialmente la vida matrimonial, que a veces tiene conflictos por nuestros pecados y nuestras formas de vivir, Señor. Te ruego, Padre, que fortalezca las familias y matrimonios de Iglesia Bíblica Soberana Gracia. Que sean matrimonios fuertes, que críen hijos con carácter y que vean en ellos un modelo de la relación de Cristo con su iglesia. Oramos por las esposas de mis hermanos no creyentes y esposos de mis hermanas que no son creyentes. Ayúdalas a ser sabias y a mis hermanos a ser sabios y a reflejar el carácter de Cristo, la piedad, el amor, Señor, sobre todo, y a que puedan hacerlo, Señor, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias y oramos esto en los méritos de Cristo Jesús. Amén.